Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre una artista que fue una mujer que tuvo el valor de pintar su propio mundo. Cuando pensamos en arte mexicano del siglo XX, suelen aparecer los mismos nombres. Algunos de los gigantes del muralismo, como Diego Rivera, José Clemente Orozco o David Alfaro Siqueiros. Pero mientras ellos pintaban héroes revolucionarios en muros monumentales, una mujer estaba construyendo otro tipo de revolución, una revolución silenciosa, una revolución hecha de caballos, cocinas, altares, mujeres, circo y memoria. Esa mujer era María Izquierdo. María nació en el año 1902 en San Juan de los Lagos, Jalisco. Su infancia estuvo marcada por la pérdida. Su padre murió cuando ella era muy pequeña y a consecuencia de esto fue criada principalmente por su abuela. En la casa donde María Izquierdo vivía, llena de religiosidad popular, imágenes de santos, rituales domésticos y tradiciones mexicanas. Muchos años después, todos esos elementos regresarían a sus pinturas. A los 14 años fue obligada a casarse. Antes de cumplir 20 ya tenía 3 hijos. Mientras otras jóvenes apenas comenzaban a imaginar su futuro, María ya estaba atrapada dentro de una vida que no había elegido. Pero algo dentro de ella se negó a quedarse ahí. Se separó de su esposo, tomó una decisión escandalosa para una mujer mexicana en los años 20 y se mudó a la Ciudad de México para estudiar arte. Aquello no era solamente cambiar de ciudad, era escapar, era recuperar su propia vida y poder tener una formación artística. En 1928 ingresó a la Academia de San Carlos. Allí estudió con artistas como Manuel Rodríguez Lozano, Germán Gedovius y Rufino Tamayo. En este tiempo, Diego Rivera era director de la escuela y rápidamente reconoció el talento de María Izquierdo. Pero María no tardó en descubrir algo. El mundo del arte también tenía sus propias cárceles. La mayoría de los artistas hombres hablaban de revolución, nación y política. Ella quería hablar de otra cosa. Quería hablar de los sueños, de la memoria, de la vida de las mujeres, de aquello que sucedía dentro de las casas y no en los discursos oficiales. Por eso terminó alejándose de la academia. María no quería convertirse en una copia más. Ella quería encontrar una voz propia y la encontró. Mientras los muralistas ocupaban edificios enteros, María ocupó un territorio más íntimo. Ella pintaba caballos, pintaba naturalezas muertas, alacenas, juguetes, circos, altares. Pintaba a otras mujeres. También procesiones religiosas, fiestas populares. María pintaba todo aquello que parecía pequeño comparado con la historia oficial, pero que en realidad formaba parte del alma de México, lo que envolvía sus colores intensos. Sus composiciones tenían algo extraño, algo onírico, como si estuviéramos viendo un recuerdo, como si observáramos un sueño que todavía conserva el olor de la infancia. En sus cuadros aparece constantemente una sensación de soledad, pero no una soledad vacía, sino una soledad habitada por la memoria. Los caballos.
un elemento que aparece una y otra vez en su trabajo. Y es que para María Izquierdo los caballos no son simples animales. Para ella representan los guardianes, las presencias, estos símbolos de libertad. Y es curioso porque cuando María Izquierdo era niña, sufrió un accidente justamente relacionado con los caballos. Algunas investigadoras creen que esa experiencia dejó una marca profunda en su imaginario y que desde ahí los caballos se convirtieron en compañeros silenciosos dentro de sus pinturas. A veces parecen estar huyendo, a veces parecen esperar algo, otras veces parecen ser ella misma. Y así fue como María Izquierdo se convertiría en la primera mujer mexicana en triunfar en Estados Unidos. En 1930 ocurrió algo extraordinario. María Izquierdo se convirtió en la primera artista mexicana en tener una exposición individual en Estados Unidos, mucho antes de que Frida Kahlo alcanzara reconocimiento internacional, mucho antes de que el mundo comenzara a mirar con atención a las mujeres artistas mexicanas. María ya estaba abriendo camino, el camino sobre el cual podrían caminar otras mujeres artistas en México. Pero abrir camino, como sabemos, tiene un precio. El mural que nunca la dejaron pintar. Fue en 1945 cuando recibió uno de los encargos más importantes de su carrera, un mural público. No era común que una mujer tuviera esta oportunidad. Era una oportunidad histórica. Por primera vez, una mujer podía ocupar un espacio reservado casi exclusivamente para hombres. Sin embargo, el proyecto fue cancelado. Oficialmente hubo argumentos técnicos. Extraoficialmente hubo algo más. Y ese algo más fue el machismo. Los mismos artistas que dominaban el arte mexicano cuestionaron su capacidad para realizar aquella obra. Fue donde María entendió perfectamente lo que estaba ocurriendo y respondió con una frase que sigue resonando décadas después: es delito ser mujer y tener talento. Pocas frases describen mejor la historia del arte, porque María no perdió ese mural por falta de capacidad, lo perdió porque estaba intentando ocupar un lugar que muchos creían que no le correspondía por ser una mujer. Y ahora, ¿cómo es la obra de María Izquierdo? Bueno, la pintura de María habla constantemente de la memoria, la infancia, la identidad mexicana, la espiritualidad popular, la experiencia de las mujeres y la libertad. Sus cuadros parecen sencillos al principio, pero cuando los observas durante más tiempo ocurre algo extraño. Los cuadros empiezan a sentirse como recuerdos propios, como lugares que nunca visitaste pero que de alguna manera conoces. María entendía algo importante. La identidad no vive únicamente en los grandes acontecimientos históricos. También vive en una cocina de una casa, en un juguete abandonado de la infancia, en un altar familiar, en una habitación vacía. Por eso sus pinturas parecen y siguen siendo contemporáneas, porque hablan de aquello que todavía llevamos dentro, una marca de nacimiento, porque sigue siendo importante lo que ella tenía para decir. María Izquierdo no pintó para seguir tendencias, no pintó para agradar a los críticos, no pintó para encajar en los movimientos dominantes de su época. Ella pintó aquello que necesitaba pintar, que su alma gritaba pintar. Y tal vez esa sea la lección más importante que nos deja. Mientras el mundo le decía que debía hacer esto o aquello,
ella decidió construir su propio lenguaje. Mientras otros artistas buscaban representar a una nación, María Izquierdo exploró su mundo interior y encontró algo universal, algo real, algo honesto, porque al final las grandes obras no nacen de intentar parecerse a alguien, nacen cuando una persona tiene el valor de mirar hacia adentro, de mirarse a sí mismo en el espejo, y no en el espejo de manera literal, en el espejo del alma. Me refiero a observarse a uno mismo y pintar lo que encuentra en él. La historia del ascenso a la fama de María Izquierdo es interesante porque no se parece a la de muchos artistas que nacieron rodeados de intelectuales o que nacieron en círculos culturales. La fama de María Izquierdo surgió casi como un acto de rebeldía. Imagina a una joven de provincia en el México de principios del siglo XX que no nació en una familia de artistas, que no creció visitando museos, no tenía contactos en el mundo cultural y que a los 14 años ya estaba casada. A los 18 era madre de 3 hijos y que su vida parecía escrita de antemano, pero no por ella misma. En aquella época una mujer en su situación difícilmente podía imaginar una carrera artística. El destino esperado era cuidar el hogar y desaparecer detrás de la familia. Pero María quería algo más. Nadie sabe exactamente cuándo decidió convertirse en artista, pero en algún momento tomó una decisión y esta decisión le cambió la vida. ¿Y cuál fue esta decisión? Abandonar ese destino que no había escrito. Se separó de su esposo y se mudó a la Ciudad de México. Hoy podría parecer algo normal. En los años 20 era un escándalo hacer algo así. Una mujer separada, una madre de 3 hijos y decidida a estudiar arte, desafiaba prácticamente todas las normas sociales de su tiempo. Cuando llegó a la capital, México, estaba viviendo una explosión cultural. La Revolución Mexicana había terminado pocos años antes y los muralistas estaban transformando el arte nacional. Diego Rivera, en este momento, era ya una celebridad. José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros comenzaban a consolidarse también como los grandes artistas. La Academia de San Carlos estaba llena de jóvenes que soñaban con participar en la construcción del nuevo arte mexicano. Y allí apareció María. No era una adolescente prodigio. Ella entró a estudiar arte cuando ya era una mujer adulta y también madre. Eso la hacía diferente de muchos de sus compañeros. Su realidad era distinta. Mientras otros artistas intentaban llamar la atención con discursos de revolucionarios, María trabajaba en silencio, observándose a sí misma. Pero tenía algo que no podía enseñarse en ninguna escuela: una mirada propia. Diego Rivera lo notó rápidamente. Se dice que quedó impresionado por su talento y comenzó a hablar de ella como una de las estudiantes más prometedoras de la academia. Ese apoyo fue muy importante para María. Cuando el artista más famoso de México dice que alguien tiene talento, la gente escucha, pero también despertó muchas envidias. Algunos compañeros comenzaron a verla con recelo, pero María comprendió que si quería sobrevivir en ese ambiente, tendría que encontrar su propia voz, y eso fue exactamente lo que hizo. Parecía una apuesta arriesgada. ¿Cómo competir contra los enormes murales revolucionarios pintando una cocina o una naturaleza muerta? Sin embargo, precisamente ahí estaba la fuerza de su trabajo. Nadie estaba mirando esos temas. María encontró un territorio que pertenecía solamente a ella. Y entonces ocurrió algo inesperado. En 1930, apenas 2 años después de entrar a la Academia de San Carlos, recibió una invitación para exponer en Nueva York. Tenía apenas 28 años.
La exposición causó curiosidad entre críticos y coleccionistas estadounidenses. Muchos esperaban ver una versión femenina de los muralistas. En cambio, encontraron una artista que parecía hablar desde otro lugar. Sus cuadros mostraban un México íntimo, misterioso y profundamente personal. Y por esto fue que la muestra fue todo un éxito. María se convirtió en la primera mujer mexicana en presentar una exposición individual en Estados Unidos. De pronto su nombre comenzó a circular fuera de México. Críticos, galeristas y coleccionistas querían conocer a aquella pintora que no se parecía a nadie. Durante los años 30 su prestigio siguió creciendo. Expuso en distintas ciudades, fue reconocida por importantes intelectuales y su obra comenzó a entrar en colecciones relevantes. Parecía que estaba destinada a convertirse en una de las figuras centrales del arte mexicano. Pero entonces apareció el gran obstáculo de su carrera. ¿Y sabes cuál es? Ser una mujer. Los muralistas podían admirarla cuando era una pintora prometedora. La situación cambió cuando comenzó a competir por espacios que históricamente les pertenecían a estos hombres. Cuando recibió el encargo de realizar un mural público importante, las resistencias aparecieron de inmediato. El proyecto, gracias a estas inseguridades de estos hombres, fue cancelado. Las puertas comenzaron a cerrarse otra vez. Y aunque siguió trabajando, nunca recibió el mismo apoyo institucional que muchos de sus colegas hombres. Y esta es una paradoja triste porque María Izquierdo alcanzó la fama porque tenía el talento y tenía una voz única, pero también encontró límites precisamente porque esa voz provenía de una mujer que se negaba a ocupar el lugar que la sociedad le había asignado. Por eso su historia no es solamente la historia de una artista exitosa, es la historia de alguien que tuvo que conquistar cada espacio 2 veces. Primero como pintora y después como mujer. Y quizá por eso sus cuadros siguen vivos. Porque detrás de cada caballo, de cada altar, de cada circo, hay una persona que se negó a aceptar el destino que otros habían escrito para ella. María Izquierdo no dejó diarios detallados ni manifiestos sobre una rutina creativa, como lo hicieron algunos artistas modernos. Sin embargo, a partir de cartas, entrevistas, testimonios de contemporáneos y del análisis de su obra, es posible reconstruir cómo trabajaba y qué hábitos alimentaban su creatividad. Lo interesante es que su rutina era casi lo opuesto a la de los muralistas. Mientras muchos artistas de su época estaban inmersos en la política y los círculos intelectuales, María construía su inspiración observando la vida cotidiana. Ella observaba lo que otros consideraban insignificante. Por ejemplo, su proceso creativo comenzaba mucho antes de tocar un pincel. Ella prestaba atención a las cosas que estaban dentro de los hogares, las alacenas, los juguetes, las frutas, los caballos, los circos ambulantes, los altares domésticos, los mercados, las fiestas religiosas, las mujeres en actividades cotidianas. Ella no buscaba temas grandiosos, buscaba símbolos escondidos en la vida diaria. Para María, una cocina podía contener tanta historia como una batalla revolucionaria. Dibujaba y hacía estudios constantes. Como muchos artistas formados en la Academia de San Carlos, realizaba dibujos preparatorios. Y esto era una forma de practicar. Ella practicaba la figura humana, la naturaleza muerta, animales, composición. Su dominio técnico no apareció por accidente. Había años de observación y práctica detrás de este dominio. También trabajaba desde la memoria. Una característica poco comentada es que muchas de sus pinturas no parecen hechas frente al modelo. Son recuerdos. Ella tomaba elementos reales y los transformaba. Un caballo dejaba de ser un caballo en específico para convertirse en un caballo dentro de su memoria.
Una cocina dejaba de ser una cocina concreta para convertirse en una cocina dentro de su memoria. Todo se convertía en memoria, símbolos y emociones. Construía escenarios interiores. Antes de pintar, organizaba cuidadosamente cada elemento. Las composiciones de María son muy teatrales. Cada objeto parece estar colocado en un punto deliberadamente, como si estuviera montando una escenografía mental. Eso se nota específicamente en sus pinturas de naturaleza muerta, las pinturas donde pinta estas alacenas, escenas circenses, altares. Nada parece estar ahí por casualidad, y es que no lo está. Pintaba con lentitud, a diferencia de algunos artistas muralistas que trabajaban a gran velocidad. Debido a la escala monumental de sus proyectos, María desarrollaba pinturas más íntimas. Su trabajo requería observación, ajustes constantes, equilibrio compositivo, capas de color cuidadosamente construidas. Sus cuadros transmiten calma porque fueron realizados desde la misma calma. Alimentaba su imaginación con la cultura popular. Una parte esencial de su rutina creativa era convivir con tradiciones mexicanas. Le interesaba mucho asistir a las fiestas patronales, a los circos, formar parte de estos rituales religiosos, las artesanías, los mercados populares. Ella no veía estas experiencias como entretenimiento simplemente, las veía como material artístico. Defendía su independencia artística. Quizá la parte más importante de su rutina es esto. María evitó convertirse en una copia de Diego Rivera, una copia de Siqueiros o cualquier otro artista famoso. Su práctica cotidiana incluía preguntarse: ¿qué quiero pintar yo? No, ¿qué está de moda? Si entendemos la diferencia entre ambas preguntas, creo que es muy importante, ya que esa decisión fue la base de toda su carrera. Una rutina inspirada en María Izquierdo comienza de la siguiente manera. Como pintura que trabaja temas muy relacionados con la memoria, la identidad, lo emocional y diversos personajes, puedo decir que antes de pintar quise dedicarle 20 minutos a la observación. Simplemente la observación de los objetos que habían en mi entorno. Elegir un recuerdo o una emoción del día. Curiosamente, me tocó tender la ropa en la azotea, y mientras la tendía me vino una memoria a la mente. Pero era una memoria construida, un deseo más que una memoria. Después me dediqué a hacer algunos bocetos rápidos. Y una vez terminada la idea, me dediqué a hacer una grisalla. Y para poder trabajar la grisalla, como habíamos quedado, mi yo con mi yo, artista, me dediqué a trabajar una sola área a la vez. Sí, por detalles. Aproximadamente tuve que trabajar la misma grisalla de 4 a 5 veces para ajustar algunos detalles. Y lo más difícil de toda esta rutina creo que fue no acelerar el proceso para terminar rápido, como siempre suelo hacerlo. Y detenerme a preguntarme constantemente qué simboliza cada uno de estos elementos y por qué están aquí. ¿Qué quiero decir con ellos? Después escribí un poco sobre mi libreta de ideas, sobre lo que apareció en mí al plasmar cada objeto y cada símbolo de esta obra, su significado. Pude registrar los colores que iba a ocupar, los iba planeando mientras iba trabajando la grisalla. Cada color transmite una emoción y un recuerdo asociado a este mismo. María Izquierdo probablemente diría que la creatividad no nace de esperar inspiración, sino de mirar con atención aquello que los demás
pasan por alto. Ahí es donde se encuentra un objeto, un símbolo especial, algo único que transmite nuestras emociones sin ser literal, algo potente. Ahí es donde se construye el lenguaje único, personal. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Finalmente te puedo decir que esta pintura representa el recuerdo, el deseo, el anhelo, la emoción. Representa el amor. Representa un cerillo encendido que arde y se quema por completo. No quiero ser el humo, quiero ser el fuego que se incendia. Suscríbete, dale like si te gustó y nos vemos en la siguiente rutina creativa.